Qué genial, buenas noches con todos. Para nosotros es un gusto, es un placer tenerles a todos ustedes aquí presentes el día de hoy con un gran amigo de la casa, Daniel Rampón, con quien vamos a conversar en el transcurso de esta hora. Daniel está ya dentro de la sala, pero quería primero darles la más cordial de las bienvenidas, agradecerles a ustedes por este tiempo. Sabemos que esta es la hora en la que ustedes están o trasladándose a su casa, están llegando tal vez ya a la misma. Y claro, lo que buscamos con esta serie de webinars que hemos venido organizando con quienes son parte de este proyecto de embajadores del IPBF, nuestros queridos docentes, es precisamente irles agregando valor, ir democratizando este conocimiento que ellos tienen a lo largo de cada una de sus expertise y, claro, sobre todo con lo que ellos mejor saben hacer, transmitir sus conocimientos y el poderles entregar a ustedes de la mejor forma. Es así que hoy, pues, Daniel nos acompaña. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Está ya con nosotros y le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Agradecerte, Daniel, por tu tiempo, por este instante que nos dedicas. Sabemos lo ajetreada que puede ser la agenda en el sector asegurador para todos nosotros, pero este tiempo que te has sacado para que nosotros podamos compartir, pues nos llena de muchísimo honor y te damos muchísimas gracias de corazón, Daniel. Antes de que arranquemos, en la parte baja, recuerden, tenemos aquí el casillero de preguntas y respuestas. Coloquemos ahí todas las preguntas que ustedes tengan para que podamos solventarlas a Daniel y en el transcurso de este webinar las vaya solventando y por favor al finalizar del mismo nosotros vamos a conversar sobre sus inquietudes en cuanto a la ponencia que Daniel va a tener en esta hora. Vamos a conversar sobre las estrategias, las recomendaciones que él nos puede dar sobre la gestión eficaz de siniestros dentro del sector asegurador. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas. Sabemos que tenemos una hora que nos han obsequiado ustedes para poder llegar a abarcar la mayor cantidad de temas posibles y Daniel está gustoso de poder arrancar. Bienvenido, Daniel. Listo, muchas gracias, Diego. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todas las personas que se han unido y que están uniendo. La verdad, muy agradecido de ser un embajador del IPBF y agradecido por la invitación y sobre todo por poder celebrar estos 41 años de vida institucional. Creo que es un legado y una marca que va dejando el instituto y es un orgullo enorme ser parte de y poder aportar con estos webinars que nos ayudan a conversar un poquito, sobre todo de algo que nos apasiona, que nos gusta, que nos encanta, que son los seguros. Así que yo creo que es un tiempo muy bien invertido, muy bien ganado y con mucho gusto pues he preparado alguna información para ustedes y espero que les guste y que podamos pues debatir al respecto. Así que sin más, creo que podemos empezar, Diego. Por ¿Estamos favor, de Daniel, acuerdo? que tenemos a toda la comunidad expectante del instituto. A ver Qué cómo podemos bueno. comentar. No se olviden, en la parte baja tienen preguntas y respuestas y vamos a ir colocándolas ahí para en los últimos 10 minutos de esta hora poderlas solventar. Muy bien. Me das un segundito Claro, por nada favor. más para poder Recuerden, esa es compartir la magia de pantalla. estar en vivo, ¿no? Así que Esa es la maravilla de estar en vivo. Así es. Listo. Me avisan, por ¿se favor, está si es que viendo? Sí, ya estamos viendo. se puede ver. Sí, señor, te estamos viendo. Listo, muy bien. Como bien lo decía Diego, pues esta noche les voy a hablar un poquito de estrategias, recomendaciones para la acción del manejo de siniestros, que es un punto muy álgido, muy crítico, muy importante dentro de la industria, dentro del servicio, dentro de esta hermosa industria de los seguros, que dicho sea de paso, una gestión eficaz de siniestros hace palpable, hace visible, hace totalmente real todo aquello
que hicimos previamente en la contratación, en la colocación, en la suscripción de las pólizas. Aquí es donde, desde el punto de vista de marketing, se conoce como el momento de la verdad, el momento crítico. Así que eso es lo que vamos a conversar esta noche y les agradezco a todos de antemano por la atención. ¿Sí? Pues Daniel, exacto, sí, por favor, para que le pongas en presentación, en modo ahí presentación. está, ¿no? ¿Se lo puede Eh, ver? Estoy Sí, yo. viendo el PowerPoint, pero estoy viendo el blog de notas, o sea, en modo edición de las diapositivas. Creo que la forma de presentación está tal vez en otra pestaña o en otra ventana. A ver, ahí. No, tal vez el momento que le pusiste compartir, se te abrió, claro, estamos viendo el modo de edición. Ok, dame un segundo, déjame ver Claro, a por ver si favor. es que ahí se abre. ¿Ahí? No, vi que ¿No? pusiste la opción de colocarle en presentación, pero se abrió en otra pantalla, entonces debió haber sido tal vez el momento que tú le pusiste de compartir, compartiste una de las ventanas y no el A escritorio ver, completo. Y por vamos de eso, nuevo. por favor, Vamos de nuevo. Ventanas. Vamos a compartir el PowerPoint y compartir. Ahí igual estamos. ahí estamos viendo igual la edición de las diapositivas. Oh, eh, chuzo. Y le pides en compartir en vez de ventanas de la aplicación, porque tienes la primera al lado izquierdo superior, toda la pantalla, esa deberíamos de ponerle. O en su defecto, si te vas por las ventanas de aplicación, la que está ahorita como presentación completa. Justo conversábamos hace un ratito con Daniel. Claro, por lo general nosotros trabajamos en Teams, cada vez que nos pasamos a esta plataforma, siempre nos toma un poco la lección. Ahí. Ahí estamos, ahí sí. Si le puedes colocar, por favor, en ocultar para que no Sí, aparezca de el... acuerdo. Eso. Perfecto. Ahí sí estás. Súper, gracias. Listo. Buenísimo. Muchas gracias. Disculpas por las No te preocupes, estoy aquí. situaciones técnicas. Bueno, les decía que qué estrategias, qué recomendaciones, cómo manejar eficientemente un siniestro. Empecemos por lo más básico, ¿sí? Empecemos por qué es lo que vendemos, quién es nuestro cliente, cuáles son sus expectativas. Y acá pues es súper importante saber con quién estamos interactuando cuando estamos frente a un siniestro, ¿sí? Súper importante saber quién tiene el interés asegurable, quién es el cliente, qué hace, a qué se dedica, ¿sí? Y algo súper importante es saber qué espera, cuál es su expectativa. Entendamos que es el peor momento, es el momento en el que pues ocurrió algún daño, en el que está afrontando una situación compleja, en el que la fábrica está parada, que la máquina está dañada, que la casa está incendiada. Es un momento sumamente complejo para el asegurado y si nos ponemos desde su lado, pues vamos a entender que las expectativas son muy importantes y es crucial el que se puedan manejar, que se puedan ubicar e identificar cuáles son estas expectativas. Cuando hablamos del rol, ¿sí? Del área de siniestros, ¿sí? ¿Qué es lo que del otro lado de la compañía de seguros va a pasar? Es que va a enfocarse en asistirte, ayudarte, atenderte, en responder en función de obviamente, de la responsabilidad contractual. Ahí viene un tema de decisión que es súper importante. Mitigar, ¿sí? Mitigar las pérdidas, mitigar los daños, el impacto económico, financiero, de producción, etcétera, en cuanto al tiempo y pérdidas, ¿sí? Esto es fundamental tener mucho enfoque que para el asegurado, indistintamente para las otras partes que intervienen en el proceso de un manejo de un siniestro, pues para el asegurado el tiempo es crucial, es sumamente importante porque de eso va a depender muchas cosas y también las pérdidas. Sí, hay una frase que les voy a contar más adelante que me encanta con relación a las pérdidas. El asegurado no busca incrementar las pérdidas, pero sí busca el que se pueda solventar sus requerimientos en función del mal o del daño que ha sufrido, que está sufriendo, y finalmente pagar. ¿Sí? Eso es lo que la compañía, del lado de la compañía de seguros, va a ocurrir. Atrás de esto, recordemos que hay una frase importantísima.
que costó mucho, incluso cuando buscábamos generar el negocio, llegar a una relación contractual, generar un contrato de seguros. Atrás de todo eso, partiendo de que estamos hablando de un intangible, hay algo que es importantísimo. Lo único que queda es el yo te prometo, ¿sí? Y cuando después de haber suscrito, después de haber contratado, después de haber pagado el contrato, la póliza de seguros, pues lo que me queda es el yo te prometí o a mí me prometieron, ¿sí? Y esto es un tema súper importante que hay que tenerlo en mente, que los seguros son intangibles, pero detrás de esto hay una promesa súper fuerte que se debe cumplir, que se debe honrar y que de hecho el mercado pues responsablemente así lo hace. Es así que llegamos al punto de que el mejor presupuesto de marketing de una compañía de seguros va a ser cuánto paga de siniestros, porque eso es lo que materializa y lo que tangibiliza pues todo aquello que viene haciendo con respecto a quienes están pasando un momento difícil, un siniestro, un evento desafortunado, y es ahí donde pues yo voy a palpar que la decisión que tomé el momento que contraté o suscribí un contrato con una compañía de seguros fue una decisión correcta, acertada, adecuada y me va a permitir el materializar la compensación de daños, la indemnización y demás. ¿Ok? ¿Qué viene después de esto? El entender y el saber qué es lo que cubre, ¿sí? En términos generales, una póliza de seguros, hablemos cualquiera de ellas, ¿qué es lo que va a cubrir? ¿Sí? Y aquí me he basado en darles información con respecto a lo más estricto, lo más apegado a las definiciones básicas, ¿sí? ¿Qué cubre una póliza de seguros? Los daños materiales, ¿sí? Y créanme ustedes que cuando hablamos de esto, pues parecería que es muy simple. Alguien va a decir, bueno, pues todo el mundo sabe que es un daño material, todo el mundo sabe cómo evaluar un daño material, pero a veces es importantísimo volver a los conceptos básicos, a lo más elemental para poder entender todo lo que viene después, ¿sí? Es tan así que cuando ustedes recordarán hace un par de años sufrimos de la pandemia por el COVID-19, pues las discusiones alrededor de qué es un daño material se tornaron en las más importantes del mundo. Incluso llegó a ser discutido en las cortes internacionales para determinar qué es un daño material. ¿Por qué? Porque producto de la pandemia, ustedes recordarán, eh, fuimos limitados en movilidad, fuimos restringidos de nuestra circulación y eso hizo que gran cantidad de empresas, industrias, negocios pues no puedan atender a sus clientes, deban cerrar sus puertas y eso generó daños financieros, pérdidas financieras a las empresas y pues claro, lo primero que muchos de ellos pensaron es, ok, ¿esto me va a cubrir el seguro o no? Y ahí entramos en la discusión del daño material. El COVID, la pandemia, la restricción de movilidad, ¿causó un daño material? ¿Sí o no? Y esa era la gran discusión, que incluso llegó a cortes internacionales. Como les decía, hay definiciones, hay resoluciones de cortes muy interesantes que definen qué es un daño material, ¿sí? El concepto que les he traído el día de hoy, muy simple, es un evento que involucra la destrucción de los bienes asegurados, ¿sí? Cuando hablamos de un daño material y lo relacionamos con la destrucción, quiere decir que el objeto asegurado, el bien que sufrió un daño material, ¿sí? Estuvo expuesto a destrucción que impide que sea usado para el fin para el que fue diseñado, ¿ya? Si yo tengo un bien que sufrió un daño material, que sufrió destrucción y ya no puede ser utilizado para el fin para el que fue diseñado, eso es un daño material, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo de esto relacionado al mismo tema de la pandemia, de la limitación de movilidad y sobre todo aquellos sectores que sufrieron más con respecto a esto, por ejemplo, restaurantes, ¿no? Gran cantidad de restaurantes presentaron sus siniestros a sus compañías de seguros en función de que tuvieron que cerrar sus puestas, no funcionar, no atender a sus clientes. Y pues el argumento de las compañías era, oiga, ¿tiene o no daño material? ¿El COVID causó un daño material? Pues veamos. Si yo tengo una mesa en la que recibo a mis clientes y ellos se sientan y yo les sirvo mis platos que preparo con mucho cariño y demás, pues esa mesa me sirve para sostener los platos.
¿sí? Si es que esa mesa sufrió un daño material, quiere decir que ya no puede cumplir el fin para el que fue diseñado, que es sostener los platos para servir a mis comensales, ¿sí? ¿Pasó eso? No, por lo tanto, no hay un daño material, ¿sí? Daño material, recuerden ustedes, involucra la destrucción, ¿sí? Ya no puedo usarlo para el fin para el que fue diseñado. Cuando esa mesa ya no pueda sostener platos, tiene un daño material. Hay destrucción que impide que sostenga el plato que es el fin para el que fue diseñado. Hay unas definiciones muy interesantes. La Corte de Michigan, por ejemplo, sacó una que a mí me parece muy práctica, que dice que el daño material es más que falta de uso o acceso. Listo, eso fue todo. ¿Ya? Daño material es más que falta de uso o acceso. ¿De acuerdo? Así que eso es un poquito lo que cubre una póliza de seguros, los daños materiales. Ahora, ¿qué es un siniestro? Es un conjunto de consecuencias dañosas, ¿sí? Estamos hablando de que las pólizas cubren los daños materiales, pues acá yo voy a tener un conjunto de consecuencias dañosas derivadas de una misma causa que tengan lugar en un momento y en un espacio determinado. Es un daño material, efectivamente, que puede ser indemnizado por una compañía aseguradora. De hecho, la necesidad que me motivó al contratar una póliza de seguros justamente era el que yo pueda ser compensado en esos daños ocurridos, pues, producto de una causa que me está afectando mi patrimonio, ¿ya? Y es por eso que el tercer punto, con respecto a qué es un siniestro, es la afectación del riesgo cubierto en el contrato y que determina el nacimiento de la obligación del asegurador, ¿sí? En términos generales, esto es un siniestro, ¿sí? Importante algunos puntos, que de hecho está subrayadito ahí en un color medio grisecito. Dice derivados de una misma causa, ¿sí? Porque es la causa la que nos va a ayudar, ¿sí? A establecer cuáles daños materiales son indemnizables en una póliza y cuáles no, en función de cuál fue la causa que los generó. Nada más para estar tranquilo de que todo va bien. Sí van pasando las diapositivas, sí se escucha bien, solamente para hacer un doble check, ¿sí? Todo está muy Sí, bien, Daniel. todo está Perfecto. súper. Sí, el único problema que vamos a tener hoy, mis amigos, es el tiempo, porque se va de una manera que uno no se da cuenta, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para poder completar con todo lo que quiero contarles, ¿ok? Entonces, esto es un siniestro, ¿sí? Hemos hecho algunas definiciones de lo que son los daños materiales y pues la obligación o la afectación del riesgo cubierto hace que nazca esta obligación. Alguien decía en alguna oportunidad, no, yo presento un reclamo y vamos a ver si es que la compañía me ayuda, si la compañía me apoya. No, es un derecho. Recuerden ustedes que las pólizas de seguros son contratos, donde existen obligaciones, donde existen derechos. Y una de mis obligaciones, desde el punto de vista del asegurado, está en pagar la prima, pero asimismo mi derecho es el que me compensen los daños cuando estos ocurran, ¿sí? Entonces, lejos de ser un favor, lejos de ser una consideración, lejos de ser, es un derecho. Por eso es que lo he puesto acá, que frente a la ocurrencia de un siniestro, frente a un daño material, pues nace la obligación del asegurador de compensar los daños, ¿sí? Recuerden ustedes que lo que me motiva a tomar una póliza de seguros es justamente el hecho de que yo tenga la posibilidad de que me compensen los daños, ¿sí? Cuando estos ocurran, ¿ok? Bueno, vamos a seguir un poquito. Vamos a hablar, ya que hemos definido qué es un siniestro, vamos a pensar y vamos a analizar un poco cuándo un siniestro está cubierto, desde lo más grande, desde lo más general, desde lo más macro posible. Vamos a analizar cuándo un siniestro, que es un daño material generado por una causa, está cubierto, ¿sí? Básicamente, las pólizas de seguros cubren los daños materiales que ocurran de forma súbita, imprevista y accidental, ¿sí? Esto es lo que en términos generales cubre una póliza de seguros. Cuando estoy frente a un evento, ¿sí? Estoy frente a un siniestro, lo primero que debo analizar es si es que este siniestro ocurrió de forma súbita, imprevista y accidental.
¿sí? Eso va a ser el parámetro general que me va a permitir identificar, me va a permitir visualizar si es que el evento va a estar cubierto o no, ¿sí? Para poder comprender y entender mejor cuáles siniestros van a estar cubiertos y cuáles no, es importante entender qué significa cada una de estas características. ¿Qué tiene que ver con un evento que ocurra de forma súbita? Porque, dicho sea de paso, deben cumplirse las tres características a la vez. Debe ser un evento súbito, también imprevisto y también accidental, ¿sí? Parecería difícil, pero ustedes van a ver que tiene mucha lógica y mucho sentido. Como todo en seguros, parte de la lógica y del sentido. ¿Qué es un evento súbito? ¿A qué se relaciona un evento que ocurre de forma súbita? Tiene que ver con el tiempo. Cuando hablamos de algo súbito, estamos relacionándolo con el tiempo en el que ocurre, ¿sí? Súbito ocurre de un momento a otro, ¿sí? Cuando decimos que un siniestro, para que esté cubierto en una póliza de seguros, ocurre de forma súbita, quiere decir que ocurre de un momento a otro. Automáticamente queda por fuera todo aquello que viene dándose en el tiempo, todo aquello que es progresivo, paulatino, todo aquello que se desarrolla en un lapso de tiempo, ¿ya? Es por eso que las pólizas de seguros de por sí excluyen todo lo que tiene que ver con procesos de deterioro como corrosión, oxidación, cavitación, erosión, incrustación, todo eso que involucra un tiempo, la corrosión, pensemos en aquellos metales que están expuestos a la corrosión, no es de un momento a otro, sino se van dando en el tiempo, con cierto nivel de agresividad, eventualmente, sí, pero paulatinamente en el tiempo, no es súbito, ¿ya? En el caso de la fotografía que vemos ahí, pues está la llanta totalmente rota de su eje. Habrá que ver si ocurrió de forma súbita o se dio de forma gradual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero, como les decía, súbito tiene que ver con el tiempo. La siguiente característica que va a determinar que un evento que produjo un daño material sea indemnizable en una póliza de seguros tiene que ver con la característica de imprevisto. ¿Sí? Y alguien va a decir, bueno, ¿qué es algo imprevisto? Algo que no está previsto. Ok, complejo, porque si nosotros le preguntamos a la persona que se chocó si es que tenía previsto chocarse, te va a decir que no. Si le preguntas al avión que se estrelló si tenía planificado o previsto estrellarse, pues claramente va a decir que no. Si tú le preguntas a la fábrica si sus administradores tenían previsto o planificado que se incendie, pues claramente te van a decir que no. Por lo tanto, imprevisto va mucho más allá de algo o sea, en función de su palabra de imprevisto, va mucho más allá. Se considera algo imprevisto aquello que ocurre pese a que me he asegurado de tomar todas las medidas razonables para que eso no pase, ¿sí? Si es que, volviendo al ejemplo del avión, si es que he realizado los mantenimientos a las horas señaladas por el fabricante, si he utilizado los insumos recomendados por el fabricante, si he realizado los ajustes recomendados por el fabricante, si he cambiado las partes y piezas en función del manual de mantenimiento del fabricante. Y pese a todo eso, pese a que he tomado todas las medidas razonables para que no ocurra un daño material o un siniestro, el avión se cae, pues estaríamos frente a un evento imprevisto, ¿sí? Pero si en su defecto no le cambié las piezas, no le hice el mantenimiento, no operé el equipo, la máquina, el avión en función de lo que el fabricante me recomienda y el avión se cae, pues claramente no tomé las medidas razonables para evitar que esto ocurra y por lo tanto estaríamos frente a un evento que no sería imprevisto, ¿sí? Y finalmente, accidental tiene que ver con el daño, con la profundidad, la magnitud de los daños, pues tienen que ser medibles, cuantificables, que pueda evaluar el nivel, la magnitud, la profundidad de estos daños. Entonces, si un evento ocurre de forma súbita, imprevista, accidental, la causa de este evento ocurre de forma súbita, imprevista, accidental, en términos generales, pues es lo que está cubierto por una póliza de seguros. Ok, ahora vamos a hablar un poquito en vista de que ya está, si se enmarca dentro de las características del siniestro, pues nace el derecho de indemnización. ¿Qué condiciones son las que debe cumplirse de cara al contrato de seguros? ¿Qué condiciones debe cumplir esta indemnización? Y las condiciones son muy sencillas, son muy
prácticas y claras en teoría. En la práctica son muy complejas de cumplir, muy difíciles de ejecutar, y ese es justamente lo bonito de esto, ¿no? Producto de una indemnización, las partes, ni asegurado ni aseguradora, pueden lucrar. Los contratos de seguros están diseñados para que ninguna de las partes lucre, se beneficie, genere una utilidad. No, las pólizas de seguros no están diseñadas para que exista lucro o beneficio. Alguien va a decir, no, hay una póliza de lucro cesante. Sí, lo que cubre la póliza de lucro cesante es la pérdida de utilidades producto de un evento cubierto, que es muy distinto, ¿ya? Es la utilidad que estoy dejando de ganar. Por lo tanto, se enmarca dentro del mismo concepto. La siguiente condición que busca una indemnización es, valga la redundancia, y me disculpan, dejarle al asegurado en las mismas condiciones en las que estaba antes del siniestro. No mejores, pero tampoco peores. La idea es que el asegurado esté en las mismas condiciones. ¿Y por qué esta condición es importante? Porque esta es la condición que permite que se cumpla con la necesidad que me motivó a tomar una póliza de seguros, que es la compensación de daños. Cuando yo pienso en mi necesidad de que me compensen los daños, yo no estoy pensando en ganar, en beneficiarme, en estar mejor. Estoy pensando en estar igual a como yo estaba, ¿sí? A eso le podemos enmarcar dentro de esta condición de compensación de daños en función de las mismas condiciones ante el siniestro. No mejores, pero tampoco peores. Y finalmente, pues el asegurado participa porcentualmente en el deducible. Eso es una condición contractual que está definida en los textos, en las condiciones del contrato, y pues se aplica cuando estamos frente a una indemnización. Todo esto bajo un principio fundamental, súper importante, el principio de la buena fe. ¿De acuerdo? Ok, esto es lo que busca, pues, cumplir, esto es lo que busca satisfacer la indemnización frente a la ocurrencia de un daño material. Y acá, pues, podemos ver estas fotografías que nos muestra cómo quedó esta grúa. Es una grúa bastante particular porque es de 14.5 toneladas o 14.500 kilogramos, ¿sí? Que pues sufrió un daño material. En la fotografía del extremo izquierdo superior podemos mirar que sufrió un daño material, ¿sí? Que hay destrucción, ¿sí? Hay una afectación que destruyó parte de la parte frontal de la grúa. Se ve que está deformado, está afectado, está dañado, y sobre todo en la parte frontal y hacia la parte posterior donde está ya la grúa como tal y toda su maquinaria, también pues se ve que hay ciertas afectaciones. ¿Qué es lo que, partiendo de la definición de daño material, destrucción, claramente se ve destrucción, si este evento ocurrió, su causa fue súbita, imprevista, accidental, es decir, indemnizable en una póliza de seguros, pues a través de la compensación de daños y la indemnización lo que busco es, pues, primero, que las partes no lucren. Por eso vemos en la fotografía de la parte superior, inferior derecha, vemos el vehículo ya en una condición normal, está en las mismas condiciones antes del siniestro, probablemente pues un poquito más estética en función de que está pintadita, que está presentable, que pues producto de este proceso de reparación, la compañía pues lo dejó en las mismas condiciones en las que estaba antes del siniestro, y pues el asegurado participa con el pago de su deducible para poder cerrar con el proceso de atención de este siniestro. Así que esto es lo que la póliza va a hacer o cómo va a actuar frente a este daño material. ¿Ok? Dicho esto y analizado un poco los contextos más importantes y básicos del proceso o del esquema de cómo va a funcionar dentro de la presentación de un siniestro, me parece importante el comentarles un poquito del proceso del manejo de un siniestro, cuáles son las partes más importantes y cómo éstas actúan y qué estrategias se pueden manejar de lado y lado que nos permitan llegar a un éxito
a una terminación adecuada para las partes del proceso, ¿ya? Y pues claramente esto se lo puede mirar desde cualquier perspectiva, desde la perspectiva del asegurado, desde la perspectiva de la aseguradora o de todos aquellos partes que intervienen dentro del proceso, ¿no? Llámese esto asesor de seguros, corredor, broker, llámese esto reaseguradores, llámese esto ajustadores, etcétera. Pues vamos a tratar de mirarlo a nivel macro cómo corre este proceso. Lo primero que debemos hacer frente a la ocurrencia de un siniestro, la materialización de un daño material, es avisarle a la compañía. ¿Sí? Es lo primero que debemos hacer, la notificación, que hoy por hoy se lo conoce como el FNOL, ¿no es cierto? First Notification of Loss, ¿sí? Esto pues toma una trascendencia importante porque es la forma en que la compañía pues me va a receptar el siniestro, yo le voy a avisar y pues a partir de esto yo lo que espero como usuario, espero que la compañía tome el control, ¿sí? Cuando hablamos, recuerdan, de las expectativas, ¿sí? Las expectativas del cliente, siempre esta va a ser una expectativa, que mi compañía tome el control porque en ese momento, pues, estoy pasando por un momento difícil y en este primer contacto lo que yo busco es que la compañía aparezca y tome el control. ¿Y qué es lo que el asegurado va a esperar de esto? ¿Sí? Lo que el asegurado va a esperar es instrucciones claras, ¿sí? Es por eso que es súper importante que cuando ocurre un daño material, un siniestro, este sea reportado a la compañía y la compañía inmediatamente debe reaccionar y dar instrucciones claras sin asumir nunca nada, porque ese es el peor error que se puede cometer. Cuando empiezo a asumir de lado y lado, tanto de la aseguradora como del asegurado, cuando las partes asumen es cuando se cometen errores. Así que un punto súper importante en la parte de la notificación y posterior a la notificación, que las partes no asuman nada, pues todo se puede aclarar y solventar. Posteriormente viene un proceso de registro, segmentación, asignación. En esta parte es donde ya la compañía pues va a materializar o va a tomar el control de lo que va a pasar. Y acá es súper importante el tener un canal, un multicanal para poder comunicarse, para poder receptar, registrar y interactuar. Recordemos que pues posterior a la pandemia muchas cosas cambiaron, ¿sí? Y muchas personas evolucionaron, otras se mantuvieron y otras simplemente no se subieron en esa evolución, me refiero a la parte digital, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comunicación, pues todavía hay gente que prefiere comunicarse telefónicamente. Hay otras que les gusta más hacerlo todo a través de la web y a través de las APIs o de las apps y demás. Pero acordémonos que nuestros clientes son diversos y todos merecen comunicarse de la forma en que ellos prefieren comunicarse. Así que este punto es importante en cuanto a cómo me voy a comunicar en función de la preferencia del cliente. Segmentar los siniestros. ¿Por qué es importante en esta parte segmentarlos? Porque no todos son iguales, ¿sí? El hecho de que yo sufra un daño material de un bien asegurado y esté respaldado por una póliza de seguros, no quiere decir que todos son iguales, ¿ya? Para segmentar, un criterio muy útil que puede utilizarse es segmentarlos en función al tipo y a la complejidad de los siniestros, ¿sí? Y la atención va a ir enfocada justamente alrededor de estos parámetros, ¿no? ¿Qué tipo de siniestro es y qué complejidad tiene? Porque incluso las expectativas del cliente van a ir enfocadas en función de eso. Si yo tengo un raspón en la puerta de un auto, pues mi expectativa va a ser de que esto sea algo sencillo, ¿ya? Pero si tengo que la fábrica se quemó en un 90%, claramente entiendo que mi complejidad va a ser muy distinta. Y si yo pongo a los dos en una misma bolsa, pues el resultado va a ser nefasto. Así que un punto importante en esta parte es de que se pueda segmentar y se pueda dar la atención en función de qué tipo y qué complejidad tiene cada uno de esos, ¿sí? Y el otro punto es apoyarse en expertos apropiados, en expertos probados, en expertos que tengan la capacidad de entender, porque lo peor que le puede pasar a un asegurado es que
venga alguien a cuestionarte y que no sepa de lo que está hablando, ¿sí? Eso es lo peor, y la imagen que yo puedo dejarle al asegurado frente a esta situación es realmente decepcionante. Por lo tanto, es súper importante de que nos apoyemos, y estoy hablando en función de mercado, de que quienes intervengan pues entiendan de lo que se está hablando y sean expertos en eso. Si estamos hablando de la caída de un avión, pues no tendré que apoyarme en un ingeniero mecánico, tendré que recurrir a un experto que tenga la capacidad de entender y de comprender las complejidades de un análisis de la caída de un avión. Si estoy hablando de una máquina, si estoy hablando de un computador, si estoy hablando de un servidor, si estoy hablando de un ciberataque, porque así ha evolucionado las coberturas de seguros. Hoy tenemos pólizas de cyber que cubren los ciberataques, que están envueltos en temas de ransomware, temas de hackeos, temas de secuestro de información, etcétera. Y pues quien va a intervenir debe tener la capacidad de entender con experiencia y con conocimiento qué es lo que está pasando para poder hablar el mismo idioma, ¿sí? En cuanto a la estrategia, ¿sí? Nuevamente, el apoyarse en gente que conozca de la industria, ¿sí? Si es que estamos frente a un ciberataque, probablemente el ingeniero informático no sea suficiente. Tendré que buscar a alguien que tenga experiencia en blindaje de frameworks, en cuanto a fuga de información, los big data, manejo de datos, por dónde se filtró, análisis forenses, ¿ya? Entonces, debo conocer la industria, ¿sí? Hablar el mismo idioma con el asegurado. Claro, la idea no es que el asegurado pierda tiempo tratando de explicarme cuál es su negocio, cuál es su industria, cuáles son sus actividades, cuáles son sus contingentes, cuáles son sus medios de mitigación. Por lo tanto, debe existir un lenguaje homogéneo en el que las partes puedan entenderse y puedan complementarse. Empatía, confianza, mente abierta, ¿sí? Dentro de la estrategia, las compañías, asegurado, aseguradora, corredor de reaseguros, brokers, reaseguradores y demás, pues deben mantener un esquema de empatía, confianza y mente abierta. Recordemos que el negocio de seguros es un negocio de confianza y es fundamental el que esa confianza se mantenga en función de un trabajo en equipo. Yo cuando estoy frente al siniestro más complejo que ustedes puedan imaginarse, lo que hago es justamente buscar un trabajo en equipo, porque eso te lleva al éxito y a la resolución más óptima del siniestro. Dentro de la estrategia, un punto que nunca se debe perder de vista, que siempre se lo debe manejar, motivar, buscar, es la comunicación, 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 comunicación y comunicación. Porque eso te va a permitir llegar a acuerdos, llegar a entendimientos, llegar a opciones, llegar a todo aquello que nos va a permitir cumplir con las expectativas y con las obligaciones del contrato. Porque acuérdense que acá hay obligaciones y derechos, ¿sí? Ya avanzando, una vez que pues todo esto ha pasado dentro de la estrategia, la resolución, ¿sí? Tiene unos componentes que son súper importantes, ¿sí? Las resoluciones deben darse a tiempo. ¿Recuerdan cuando les decía que del otro lado, uno de los temas más difíciles es cómo se va a afrontar los daños materiales? Y es justamente el tiempo lo que va a permitir mitigarlos de una manera importante. Por lo tanto, en la resolución, sea para reparar, para reponer o para pagar, pues debe ser dado, debe realizárselo a tiempo. Lo que no es perdonable, lo que no es aceptable es que sea fuera de un tiempo razonable o adecuado, ¿sí? Hacer retos técnicos, ¿sí? Y ahí es importante un poco lo que decíamos antes de los expertos, de hablar el mismo idioma, del conocimiento de la industria. Eso te va a permitir hacer ciertos challenges alrededor de la problemática que se está analizando. Siempre pensar en que puede haber opciones, que puede haber alternativas, ¿sí? Que puede haber incluso intereses de terceros que perjudican a los directamente involucrados. ¿Sabes? Esto, un proveedor que quiera hacer una gran venta. Entonces, a veces sí es bueno tener un pensamiento amplio donde te permita considerar
otras alternativas. Hoy está muy de moda algo que se llama la remediación, ¿no es cierto? Y de hecho hay empresas muy grandes a nivel mundial que se encargan que posterior a un evento hacer procesos de remediación técnicos que garantizan, inclusive involucrando a las mismas marcas, para garantizar la operatividad, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de una planta de generación hidroeléctrica que sufre un siniestro por inundación. Entonces, lo primero que te va a decir, hay que cambiar todos los tableros de control porque estuvieron expuestos al agua. Listo, ¿cuánto se va a demorar eso? Un año. Y la aseguradora dice, bueno, ¿y voy a estar parado un año? Está loco. O sea, quiebro, me reviento. No, pues que no hay, entonces hay que parar un año hasta que se vuelvan a fabricar sus tarjetas. No puedo. ¿Ya? Entonces ahí es donde como segunda opción entran estas empresas de remediación y te hacen todo un trabajo de limpieza, de reacondicionamiento, de mantenimiento, alineados incluso con la misma marca, porque la marca se da cuenta de que no puede manejar la situación porque un año la planta no puede dejar de producir energía eléctrica. Entonces, ahí es donde toma importancia estas segundas opiniones, segundas opciones, que son válidas, que son buenas y que pues pueden ayudarle al asegurado a mitigar en cuanto al tiempo sus problemas, ¿sí? Estar muy de la mano con las condiciones contractuales, ¿sí? Lo que está escrito en el contrato es lo que se va a cumplir hasta el punto en el que pues se contrató bajo las responsabilidades y las condiciones que fueron contratadas. En la resolución, tomar decisiones. Eso es lo que se debe hacer de la manera oportuna y pensar siempre en que de lado y lado, o de todos los lados, existe una reputación que debe ser cuidada. ¿Sí? Eso es un punto súper importante, que las empresas pues comprendan que detrás de todo esto hay una reputación que debe ser cuidada, preservada, porque es lo más valioso que tiene una empresa, su reputación. Cuando hablamos de terceros que van a intervenir dentro de este proceso de manejo de siniestro, ¿sí? Estos proveedores se convierten en socios estratégicos, ¿sí? Y deben ser vistos como tal, deben ser vistos o enmarcados dentro de un contexto de ayuda conjunta de sociedad, ¿sí? ¿Para qué? Para mitigar pérdidas, para mejorar tiempos, para bajar SLAs, para dar servicio, ¿sí? Y el último de los puntos es servicio adecuado, oportuno, a través de esquemas de CLA, ¿sí? Porque estamos descansando en un tercero la responsabilidad de, pues, solventar un daño material. Y finalmente, dentro del proceso fundamental, la interacción permanente con el cliente. Por el mecanismo, el medio que él prefiera, ya habíamos hablado de emails, SMS, WhatsApp, como el asegurado, como el contratante prefiera ser contactado. Tiene derecho a que se respete cuáles son sus preferencias. Y pues una forma también es el poder no ser dependiente y tener portales expuestos, consumir estados y siempre escucharlo a través de encuestas NPS y demás que siempre te permiten evaluar cómo fue el servicio y cómo pues todo lo anteriormente indicado en el proceso fluyó, corrió y si fue adecuado. ¿Ok? Hasta acá el proceso. Como les decía Diego, si tienen inquietudes o preguntas, son muy bienvenidas y pueden dejarlas en la casilla. Finalmente quería, para terminar, ya un par de minutitos más nada más, quería mostrarles algo práctico, ¿no es cierto? Traerles un poquito de emoción de un siniestro, de un daño material donde se puede aplicar todo lo que hemos hablado en estos cortos minutos. Pues el caso es justamente un daño en un martillo vibratorio, ¿sí? Es marca Pileco. Esto ocurrió en febrero de 2019 en Guayaquil, ¿no es cierto? Mientras estaba realizando un trabajo, ¿sí? Entonces acá podemos ver en la imagen de la derecha cómo es el modelo de este martillo vibratorio, que lo que hace es hincar pilotes, ¿sí? Y en la parte, en la fotografía del lado izquierdo inferior, pues vemos cómo quedó después de sufrir un siniestro, ¿sí? Que causó un daño material, ¿sí? Entonces acá podemos ver en la imagen que hay en la sección de combustible del equipo, que es la parte inicial, no sé si se puede ver mi cursor, en esta parte inicial, que sería esta parte en el diagrama del equipo, se presentó una fractura en el block y esta fractura, pues de casi 2 metros, recorrió pues gran parte
del bloque. Inició acá y toda la línea negra más oscura es lo que se fisuró, ¿sí? Por toda esa parte se desplazó la fractura, la fisura, por más de 2 metros, ¿ok? ¿Qué tenemos de daños? ¿Sí? En daños tenemos una fractura transversal que se extiende de forma longitudinal en el bloque, en la sección de combustible del martillo, por aproximadamente 2 metros. Es decir, empezó en esta parte de acá, ustedes pueden ver que es la parte más ancha de la fractura, ¿sí? Y recorrió, sí se puede ver, ¿no? Mi cursor, la punta del Sí, mouse. sí Ya. se ve, Sí, Dan. entonces, esta es la parte más gruesa de la fractura, ¿sí? Y se extiende, nos dice, se extiende de forma longitudinal por el bloque desde la sección de combustible por 2 metros. Entonces, la sección de combustible es la parte más gruesa de la fractura, como se puede ver en la foto, y se extiende perdiendo profundidad de la fractura por 2 metros hacia arriba, ¿de acuerdo? Eh, si miramos un pedazo, ¿no es cierto?, fracturado, podemos ver este de acá, ¿sí? Este es un corte que se hizo de una parte del bloque para ver cómo quedó la fractura. Así es como se ve la fractura, ¿de acuerdo? Y en el diagrama de la derecha, pues vemos que esta es la zona de la fractura, ¿sí? Que es la parte de combustión del bloque, y subió prácticamente 2 metros, ¿ok? Finalmente, vamos a analizar un poquito esto que hablábamos de conjunto de consecuencias dañosas derivadas de una misma causa. ¿Cuál fue la causa que provocó la fractura del bloque? ¿Sí? Este es un poco el reto que tenemos acá, y nos damos cuenta que la fisura del bloque, pues presentaba una mayor profundidad en la cabeza del martillo, que es aquí, ¿sí? Como lo vimos en la foto anterior, llegando hasta la camisa, y se reduce hacia el cuerpo de la fisura, hacia adentro. Entonces empezó acá y subió, ¿ok? Pero vemos que en la cabeza, en la zona de impacto del martillo y la zona de impacto del casco, pues hay un golpe desigual. Si ustedes se fijan, en las fotografías, vemos que el golpe, por marca incluso de la pintura del bloque, se muestra que está más inclinado hacia la parte inferior que hacia el centro o hacia la parte central del martillo. Igual en el casco se ve que el golpe está generándose en una parte de todo el disco. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, claramente estamos viendo de que hay un golpe desigual. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando esto ocurre? Vamos a hacer un análisis de causa raíz. ¿Por qué el golpe de la cabeza del bloque con el casco del martillo está generando se está dando de forma desigual? Y pues en la investigación de causa raíz, como les decía, recurriendo a expertos que hablan el mismo idioma, que conocen del funcionamiento de este tipo de equipos, que saben de cómo operan y demás, pues en el proceso de análisis de causa raíz se determinó que el casco del martillo, que es la parte que recibe el golpe para hincar el pilote, presenta un impacto desigual, ¿sí? En esta zona donde se puede ver la marca, y presenta sueldas laterales a 180 grados que fijan el cojinete al casco. Es decir, aquí se pueden apreciar que existen unas sueldas que pues fueron realizadas en algún momento de la operación. Ok, ¿qué es lo que produce esto? El centrado del golpe se da cuando existe un juego en la cabeza del casco, es decir, esta parte del casco debe estar libre porque hay una serie de almohadillas o cojines que por este juego que tienen, que es milimétrico, el momento del golpe produce un autocentrado, ¿sí? Entonces, esto está diseñado de tal manera, como ustedes pueden ver en esta fotografía del centro inferior, pues la cabeza del casco está sujeta en sus lados, ¿cierto? Por unas amarras, y dentro están estos almohadillas o cojinetes que tienen un juego mínimo, que el momento del golpe hace un efecto de autocentrado.
¿sí? Probablemente se perdieron estos ganchitos que los sostienen y a alguien se le ocurrió que para que no estén bailando, pues se los pueda soldar. Y eso pasó. Ahora, ¿qué nos dice el fabricante? Que un inadecuado autocentrado, ¿sí? Produce fuerzas laterales que causan daño, ¿sí? Entonces, la suelda del cojinete a la base del casco provocó que se genere una rigidez, se eliminó ese juego, ¿no es cierto?, de la cabeza, perdiendo la capacidad de autocentrado y eso, pues, generó fuerzas laterales que fracturaron el bloque. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este sería el análisis de causa raíz. Bueno, creo que estamos cerca del tiempo. Traté de hacerlo lo más condensado posible para no pasarme del tiempo, mi querido Diego. No sé si me confirmas, dejé de compartir. No todavía, no, todavía estás compartiendo. Compartir, Ahí dejar sí de estás. compartir, Ahí está. cancelar. Ya, Ahí ya me listo. estás compartiendo. Oye, Bueno, muchísimas gracias. Al final vemos cómo cada una de las partes se van uniendo, ¿no? Dentro del proceso y se une en esta trilogía. ¿Quién es él? ¿Quién es mi cliente? ¿Y quién soy yo? ¿Y cuál es nuestra oferta de valor para todos los procesos? Al final, lo que tú bien decías es ese yo te prometí y yo te prometo y te tengo que cumplir. Y eso es ese es el meollo del asunto de nuestra industria. Pero teníamos algunas consultas dentro del tema que habíamos abordado, Daniel. Así que voy a empezar con la primera. Mónica Tipán nos dice que si le puedes aclarar un poquito más este tema de mitigación cuando tienes demora en la reposición de una parte o respuesta, o repuesto, perdón, por favor. a ver, esto es un tema un poco controversial. Las compañías Así de es. seguros no son magos que pueden fabricar o hacer. Lo que sí te pueden ayudar es a mirar opciones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una pieza, de una máquina, de un tablero de control que puede tomar mucho tiempo, pues una opción es esta, ¿no? El que se pueda hacer una remediación, ¿sí? De manera de que te permita volver a operar, porque al asegurado no le interesa el tablero nuevo, le interesa poder generar energía, ¿ya? Entonces, él te va a decir, vea, o sea, a mí, sí, hay que esperar un año a que le den el tablero de control nuevo. Oiga, y el año, ¿cómo yo produzco energía? ¿Qué es lo que genera mi negocio? Entonces, estas empresas que hacen la remediación, la reconstrucción o la recuperación de equipos, pues te dan una opción interesantísima y son para tenerlos en cuenta porque hacen un trabajo excelente e incluso involucran al fabricante, porque el fabricante te va a decir de inicio, no, tiene que esperar un año, pero el rato que dice, oiga, yo no puedo dejar de producir un año, el fabricante también se ve en la posición de, oye, ¿qué opciones tengo? ¿Sí? ¿Cómo vuelvo a producir? ¿De acuerdo? Y ahí es cuando puedes hacer justamente esta suerte de buscar opciones alternativas que son técnicas, ¿no? Además. Obviamente, técnico Ujú. sobre todo. Ok, listo, muchas gracias, Daniel. Hay otra pregunta, nos consulta Andrés Gallardo, gracias por tu consulta, Andrés. En el caso de haber varios siniestros en un solo evento, ¿se hace una notificación por cada evento? ¿La aseguradora decide si es uno o varios siniestros dentro del mismo evento? ¿Cómo funcionaría esto? Perfecto, no, excelente pregunta. Lo que determina, la notificación se la puede hacer en función de los daños materiales. En el análisis técnico se determinará cuántos eventos son en función de qué, de su causa. La causa es la que determina la cobertura del siniestro y es la que nos permite definir de cuántos eventos estamos hablando. Chévere, ¿Ok? muchísimas gracias, Daniel. Con gusto. Andrés Jacome, Dani, ¿cómo estás? Te saluda Andrés, dice, este proceso, entiendo el mapa de procesos que nos pusiste hace un momento en la diapositiva, ¿se lo puede replicar en cualquier ramo o es aplicable a algún ramo específicamente?
Es bastante macro, la verdad es bastante Sí. macro en función de cómo puede venir, pero cada ramo tiene sus particularidades. Cada ramo definitivamente tiene sus particularidades en cuanto a actores, en cuanto a tiempos, en cuanto a contingentes. Yo les hablaba del tema de cyber, porque la verdad es algo súper interesante que está pasando y que se va a convertir en una necesidad global a partir de la pandemia. Y pues tú sabes, tenemos un curso muy chévere de cyber pues se está convirtiendo en uno de los riesgos del futuro, ¿no? Que ya nos está Está, pasando, ya está, prácticamente ya sí, está. definitivamente ya está, que a lo mejor no es tan evidente como el incendio, ¿no? Porque pues cuando se incendia una casa, una fábrica, una industria, pues es visible, es notorio, es mediático. Pero cuando hay un ciberataque, no, pues es como que Claro. más privado, ¿no? Pero ya pasa. Y eso no es que, no, es que en Estados Unidos, es que en Europa, es que en España pasa. No, no, acá pasa y más de lo que uno se imagina. Y pues ahí la dinámica o el proceso es distinto, sobre todo en el timing, ¿no? O sea, ahí no puedes perder 10 minutos. O sea, cada segundo cuenta para que tú puedas dar el contingente. Y la compañía de seguros tiene que estar ahí desde el segundo uno. Y normalmente los hackers no es que esperan el lunes a las 8:30 de la mañana que todo el mundo ya esté llegando para hacer un ataque. No, no. O sea, es el sábado a las 12 de la noche o es el domingo a las 6 de la tarde, donde todo el mundo está relajado y pues ahí la dinámica, el proceso es totalmente distinto y como digo, cada minuto cuenta, ¿no? Ujú. Chévere, muchas gracias, Andrés, por tu consulta. Un tocayo, Andrés Ruiz, también nos dice, en el caso de responsabilidad civil, ¿cómo se gestionaría de mejor forma un pago al afectado? Tomando en cuenta o considerando que las compañías de seguros indemnizan bajo sentencia, pero para que no llegues a juicio, que implica más gastos obviamente para las partes involucradas, se procede por lo general a liquidar con un valor menor al proformado. A ver, sí, interesante pregunta. No. La parte de responsabilidad civil es muy compleja porque existen responsabilidades que pueden involucrar ciertas connotaciones legales, entonces es un tema bastante delicado. Y sí, lo que la póliza de seguros, más allá de la formalidad, porque de hecho te habla de que los daños te compensará las pérdidas que el asegurado se vea legalmente obligado a pagar, es decir, que debe estar definido por una autoridad, ¿sí? La póliza de responsabilidad civil lo que busca, cuando es evidente la responsabilidad, cuando no hay forma de defender, porque incluso la misma póliza de responsabilidad civil te prevé un contingente de gastos de defensa que puedes llegar hasta la suma asegurada incluso, sin exceder, obviamente es combinado, pero cuando la cosa es, cuando el daño es evidente y la responsabilidad es evidente, lo que pues se busca es un acuerdo extrajudicial. Entonces, no tanto es por el valor menor, sino es un proceso de negociación extrajudicial donde lo que buscas es una estrategia de negociación que permita a las partes ganar. De alguna manera, llegar a un acuerdo, a un consenso, donde pues las partes se sienten satisfechas y evitan este proceso legal que puede ser desgastante, que puede ser largo, tedioso, complejo y justamente velando los intereses de su asegurado, la aseguradora pues puede incluso intervenir directamente en el proceso de negociación. Ujú. Chévere, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, por tu consulta. Y claro, nos queda a varios de nuestros asistentes esa duda. ¿Qué pasó con el caso de Taladro? Y de ahí tenemos a Génesis, a Gabriel. Sí, sí, ¿Qué pasó yo con sé. esto? ¿Qué pasó con esto? Bueno, este, justamente la invitación es a que todas estas personas que se quedaron con estas inquietudes, pues nos puedan Exacto. acompañar en los cursos, en los training presenciales, virtuales que tenemos, porque ahí analizamos mucho más a profundidad con casos prácticos, con casos reales, con casos totalmente veraces, cómo evoluciona este tema. Así que
La idea era justamente dejarles con esa inquietud de cómo termina eso, ¿sí? Para que nos puedan acompañar, para que se puedan unir a la familia IPF y sean parte de esta evolución del aprendizaje que pues tú lo lideras también, mi querido Diego. Muchas gracias, Daniel. En efecto, lo que buscamos siempre es poderles generar valor y al final lo que queremos en conjunto con toda la plantilla de docentes del IPBF es poderles transmitir, porque ustedes en cada uno de nuestros procesos de capacitación tienen la oportunidad de aprender de quienes están donde las papas queman y de ellos, de quienes están liderando la industria aseguradora, les pueden comentar y contar qué está pasando en el día a día, cómo solventamos un siniestro en la mañana, cómo pudimos encontrar la forma más adecuada, técnica y legal para poder solventar y dar una solución efectiva a un cliente. Definitivamente, creo que esa es la parte más valorada dentro de nuestras formaciones. Es por eso, oh, Daniel, que quería agradecerte por tu tiempo. Sabemos, como te decía, que la agenda que tenemos siempre en el sector asegurador es muy difícil, pero el hecho de que tú hayas podido destinar tiempo de familia, tiempo de trabajo a esta grandiosa comunidad merece un reconocimiento público. Es así que quiero hacerte la entrega oficial, pública de este reconocimiento, Daniel, por ser parte de este club de embajadores de IPBF, por querer seguir participando en este proceso de transformación masiva que tenemos de generar esta transformación de la industria aseguradora persona a persona. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad, el honor es para mí, Diego, al contrario, creo que el honor es para mí el poder estar acá con ustedes, con toda la gente que ha tenido la gentileza de sumarse a este webinar, de escuchar, de también recibir a lo mejor alguna información en la que pues, puede ser que no esté de acuerdo, que discrepe, pero eso es justamente lo que buscamos, ¿no? No Así es. buscamos que haya aporte, crecimiento, que haya pues reto, challenge, como decimos, y la verdad un honor enorme estar acá, muy agradecido con el instituto por permitirme ser un embajador del IPBF y pues siempre a las órdenes y agradecidísimo y muy contento de ser parte de esta familia hermosa que es el IPBF. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Sabemos que este tipo de eventos lo que buscan es otorgarles mayores visualizaciones de lo que es el sector, lo que es la industria, hacia dónde está avanzando. Así que les invitamos a los diferentes programas que dentro del instituto tenemos precisamente en parrilla para que ustedes puedan ser partícipe. Hoy les traje uno de ellos desde el programa de gerencia para brokers de seguros, pero bien nos comentaba Daniel, está también en parrilla para el mes de septiembre un programa de ciberseguridad, algo que realmente nos está golpeando en el día a día y que si no es hoy, será mañana, pero que nos puede llegar a pasar dentro de la misma compañía. Sí que hay varias cosas que tenemos que aprender, hay varias cosas que podemos nosotros solventar y debemos seguir poniéndole, como decimos acá en Seguros del Pecho a las balas. Y nada, pues agradecerles a todos por su presencia. Daniel, sé que habrá la oportunidad de vernos muy pronto y darnos un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias y será hasta la siguiente con todos. Gracias, Gracias. Daniel. Cuídate. Buenas noches a todos. Gracias, Diego. Un abrazo. Gracias. Excelente charla. Potencia tus Gracias. conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces, con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Si estás emprendiendo en el mundo del brokeraje y deseas brindar una asesoría integral a tus clientes, te comento que el IPBF ha diseñado un programa exclusivo para ti. Se llama Programa de Gerencia para Brokers de Seguros. Este programa tiene 2 módulos de capacitación. En el primero veremos todo lo que tiene que ver con gerencia técnica,
con materias como actualización de normativa legal vigente, ramos generales y ramos de vida. El módulo 2 es gerencia comercial con 4 materias que incluye innovación, marketing, ventas y finanzas. Un programa que se va a desarrollar en el transcurso de 5 meses y al final tú recibirás una doble certificación, una a cargo del IPBF y la otra con el aval de EDES Business School. Te esperamos.